Es un placer saludarles en el nombre del Señor una noche más, donde juntos estamos aventurándonos en el camino y la senda que nos lleva al santuario del Señor. El día de ayer estuvimos viendo propiamente lo que Dios establece a través del santuario, más que todo tratando de unificar o confirmar no solamente ese camino que debe de estar trazado, sino las verdades sublimes que se señala y subraya las verdades del santuario. Terminamos con el hecho de considerar que la economía judía toda giraba en torno del santuario y que no podíamos separar lo secular de lo espiritual, porque para Dios es una unidad integral el ser humano. Ahora quisiera mencionarles con mayor detalle lo que vamos a estudiar durante esta noche. La estructura del santuario. Todos conocemos que el santuario está confeccionado, podríamos decir, en 4 partes, pero que hablando propiamente de lo que implica las inmediaciones del santuario, 3. Digo 4 partes porque podríamos incluir al campamento, porque es parte del pueblo de Israel. Sin embargo, hablando de la estructura en sí del santuario, tenemos el atrio, al mismo tiempo tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Estas 3 partes que conforman la estructura del santuario representan 3 fases del ministerio de Cristo. Cada una de ellas tiene que ver con algún aspecto del ministerio del Señor Jesucristo. En el libro de Daniel lo miramos de manera, digamos, reversiva en cuanto a sus capítulos. En Daniel 9 se presenta al Señor Jesucristo como el sacrificio, como el cordero, y está en connotación o relación o correspondencia con el atrio, el ministerio terrenal de Jesús. En Daniel 8 lo presenta como nuestro sacerdote. Y ustedes observarán, Daniel 8:14 por excelencia, van a encontrar las alusiones realmente al santuario, especialmente a la mediación o al trabajo mediador de Jesucristo como nuestro sacerdote en el lugar santo. Y finalmente vamos a encontrar la ejecución final, cuando Cristo sale del lugar santísimo para reclamar su reino en Daniel el capítulo 7. Estos elementos son sumamente importantes al considerar la estructura. Pero siempre sobre esa misma base estructural, quiero señalar que en el atrio solamente intervenían los levitas. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes y los levitas les era conferido el privilegio de ministrar, de ayudar a los sacerdotes en el atrio. Pero solamente el sacerdote, como ustedes verán, podía entrar al lugar santo. Y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año al lugar santísimo. Es decir, no solamente 3 partes ustedes verán en el santuario, no solamente 3 aspectos del ministerio de Cristo, que ya lo miramos, Cristo como sacrificio, Cristo como sacerdote y Cristo como rey, sino que ustedes ven ahora 3 tipos de sacerdocios: el levita, el sacerdote y el sumo sacerdote. Ahora bien, sobre esa misma base encontramos lo que ya hemos estado mencionando, que la economía judía giraba en torno del santuario. Está las fiestas de primavera, están las fiestas de verano y están las fiestas de otoño, o las 3 estaciones si queremos ponerle precisamente algún tipo de nombre para identificarlo. En la primavera intervenía la cosecha de cebada. Esta era la primera cosecha. Se le conoce con el término de Nisan o Abib, que significa cebada. Hasta el nombre relaciona
con el tipo de cosecha que había. Luego está la cosecha del trigo. Y finalmente en otoño está la cosecha final, que es la cosecha de la siega, de todo, de frutas, de la siega, etcétera. Estos dos elementos se mancomunan en la cosecha final en el libro de Apocalipsis, especialmente tanto en el capítulo 14, versículos 13 en adelante. Ahora bien, sobre esa misma estructura, para que nosotros podamos ver, y sobre las fiestas que ya había mencionado hoy, recientemente, cuando le hablo de las tres cosechas de cebada, de trigo y la cosecha final, y cuando les hablo específicamente ahora acerca de que en cada una de ellas ha sido ubicada específicamente en el tiempo de primavera, verano y otoño, quiero que ustedes vean lo siguiente en ese cuadro. La fiesta de la Pascua, de los panes ácimos o sin levadura y de las primicias tenían que ver con el atrio, tenían que ver con el ministerio terrenal de Cristo, tenían que ver con Cristo como sacrificio y sobre todas las cosas también tenían que ver con las fiestas de primavera. La fiesta del Pentecostés tiene que ver con Cristo en el lugar santo, el ministerio celestial de Cristo en el lugar santo y la cosecha del trigo. Las tres primeras fiestas que ustedes ven ahí de la Pascua, los panes ácimos y las primicias, tienen que ver con la cosecha de cebada. La del Pentecostés con la cosecha del trigo. Y la de las trompetas, la de la expiación y de las cabañas tienen que ver con la cosecha final, ya con el ciclo completo o total. En otras palabras, de manera bien organizada están las 7 fiestas judías en la estructura del santuario. Creo que Dios es un Dios no solo de orden, sino un gran diseñador. Creo que Dios tiene la intención de enseñar algo cuando repetidamente bajo una estructura Él está tratando de señalar algún mensaje que nosotros necesitamos realmente reconocer. Así que situémonos rápidamente en el ministerio terrenal de Cristo en la tierra, representado en el atrio, y cómo estos ritos en el atrio señalaban la obra y la naturaleza mesiánica de Cristo, predicha ya en el Pentateuco. ¿Recuerdan lo que aquellos dos caminantes de Emaús habían dicho? Cuando él abrió las escrituras, él les dijo: ¿acaso ustedes no han leído lo que la ley, los profetas y los salmos dicen de mí? Entonces ahora estamos desplegando el Pentateuco para saber qué es lo que dicen acerca del ministerio de Cristo. ¿Cómo se cumplió la Pascua en Jesucristo? ¿Cómo es que la Pascua señalaba algún rasgo o alguna parte del ministerio terrenal de Jesús? Vayamos a la Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 12, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Por qué Dios estableció? Si ustedes observan, la salida del pueblo de Israel de Egipto lo marcó como el inicio de los meses. Los judíos tienen dos tipos de calendario: el religioso y el civil. En este caso nos estamos refiriendo al calendario religioso, porque él está ligando la salida del pueblo de Israel de Egipto de un acto secular, pero al mismo tiempo providencial y milagroso, ubicándolo también y uniéndolo con un aspecto religioso. ¿Recuerdan lo que estudiamos el día de ayer? Que no podemos separar lo secular de lo espiritual. Dios aquí está mencionando esto y con intención le dice Dios a Moisés: este os será el principio de los meses del año.
para que no se les olvide. ¿Quién se le va a olvidar de ellos el día que salieron de Egipto? ¿Cómo se les va a olvidar la larga servidumbre y la manera portentosa en cómo Dios los rescató? ¿Quién puede osar a padecer de Alzheimer ahí detrás de una vida de historia y detrás de hechos milagrosos y portentosos que Dios manifestó para liberar a su pueblo? Este mes os será el principio de los meses. Este será el primero en los meses del año. ¿Cuál sería ese mes? ¿El mes de Nisan o el mes de Abib? Que ya señalé que la palabra significa cebada y está relacionada con la fiesta de la cosecha de la cebada. El año hebreo era un año lunisolar que comienza en la primavera en el mes de Abib o Nisan. Y como es lunisolar, por su nombre, implica que los días van de tarde a tarde. Eso es sumamente importante que nosotros podamos tener, porque vean el texto siguiente. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, noten ese texto sumamente importante. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno. Según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Qué es lo que hay que destacar de estos textos? En primer lugar, que el cordero debía de ser apartado el día 10. Es decir, del rebaño de las ovejas tenía que ser apartado el cordero que debía de ser sacrificado. Tenía que ser separado del rebaño el día 10. Ese detalle es sumamente importante. No lo olviden, por favor, porque quiero relacionarlo también con una práctica para que no se nos olvide. Mucha gente en nuestra práctica, digamos, latinoamericana, podríamos decir que lo podemos relacionar con el hecho de que mucha gente compra algún animal como un gallo, una gallina, un pavo, y algunos tratan de engordarlo y guardarlo para comérselo en diciembre. Dios está diciendo algo más o menos así. Ustedes del rebaño aparten el cordero que va a ser sacrificado posteriormente. Luego en el versículo 4 procede a las indicaciones. Les menciona que si la familia es muy pequeña, entonces él podrá unirse con otro vecino para que juntos puedan comer la carne sacrificada del cordero. Y cada uno va a tomar de acuerdo al número de personas conforme a cada hombre. Eso es lo que menciona el texto. Sumamente importante cuando Éxodo el capítulo 12 versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Por qué menciona esto? Macho de un año. Sencillamente porque no debía de ser el animal ni viejo ni tampoco una cría reciente. Tenía que ser o tierna. Tenía que ser ya un animal que estuviera en la plenitud de la vida. Por esa razón habla de un cordero macho de un año. Jesús dio su vida por nosotros cuando estaba en la plenitud de ella. No fue que entregó su vida ya viejo o niño, lo entregó en la plenitud de la vida, cumpliendo lo que decía el libro de Éxodo, el capítulo 12. Pero noten que el versículo 3 nos había dicho que el cordero debía de ser guardado ¿cuándo? El día 10. Pero ahora el versículo 6 añade el detalle,
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, es decir, del mes de Nisán o de Abib, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Las dos tardes significa cuando el sol en su cenit comienza ahora a declinar. Nosotros decimos a las 12:15, 12:10, ¿cómo decimos? 12:10 de la tarde, porque ya el sol comienza a declinar. Esa es la primera parte de la tarde. La parte final de la tarde es cuando se da su ocaso o cuando está, como decimos en nuestro lenguaje, para ocultarse el sol. Por esa razón se refiere entre las dos tardes, entre el momento cuando el sol comienza a declinar o la tarde a caer y el momento cuando la tarde concluye al plenamente el sol ocultarse de nuestra vista. Al considerar estos elementos, el día 10 debía de ser guardado el cordero, debía de ser apartado para ser sacrificado el día 14, para ser inmolado por toda la congregación entre las dos tardes. ¿Cómo se cumplió esto en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo? Si nosotros consideramos que el Señor Jesús, de acuerdo a lo que la historia registra, el Señor Jesús murió un viernes de tarde, un 14 de Nisán. Y si Él murió un viernes de tarde entre las dos tardes, porque ustedes observarán que la Biblia dice en San Lucas, el capítulo 23, que Él murió a la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde, entre el momento que la tarde comienza a caer y cuando la tarde termina de caer, entre las dos tardes. De esa manera Jesús cumple con la profecía de la ceremonia de la Pascua. Si el Señor Jesús murió el 14 de Nisán, viernes, conforme a las Escrituras, ¿cómo se cumplió esto en la vida de Cristo? La manera en que fue apartado para el sacrificio. Es decir, ¿cómo es que el Señor Jesús fue apartado el día 10? Si Él murió el 14, conforme a las Escrituras. Si murió en el día exacto, en la hora exacta del sacrificio, entre las dos tardes, a la hora del sacrificio. Entonces, ¿cómo fue que Él fue apartado? Saquemos un poco de cuenta. Si el viernes es el día 14 de Nisán, entonces el día jueves sería el 13. El día miércoles sería 12. El día martes sería el 11 y el día lunes sería el 10. Pero como el calendario judío es lunisolar, que significa de tarde a tarde, ¿cuándo comienza el lunes? A la puesta de sol del día domingo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Si esto es así, estimados, ustedes observarán que ese día, durante ese día, que se le llama Domingo de Ramos, el Señor Jesús entró a Jerusalén sobre un pollino y la multitud decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese día Jesús tomó control del templo. Desde San Mateo el capítulo 16, Él había dicho que era necesario ir a Jerusalén y que le era necesario padecer y caer en manos de los sacerdotes, los fariseos y escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora Jesús entra a Jerusalén y entre las emociones, las expectaciones, la alegría de gritar vítores al Mesías diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor,
Jesús entró a Jerusalén, especialmente al templo, y tomó control del templo y estuvo ahí ministrando hasta que salió para morir en la cruz del Calvario. Pero ¿qué sucedió a la puesta de sol? En la tarde, a la puesta de sol, en un lugar donde un personaje que había sido objeto del poder milagroso de Cristo, por haber sido rescatado de una muerte inminente y segura, como era la lepra en aquellos días, Jesús sanó a Simón, conocido como el leproso. Era un fariseo, era una persona influyente, y queriendo no deber nada al Señor Jesucristo, hizo una fiesta para reconocer el poder de Jesucristo. Sin embargo, en ese mismo lugar, una mujer se introdujo furtivamente, sin percepción alguna, más que por el aroma que desprendió al quebrar el perfume que derramó sobre los pies de Jesús. Y mientras lloraba, enjugaba con su cabello no solamente sus lágrimas, sino los pies del Señor Jesucristo. En ese momento se despertaron las críticas, las murmuraciones, y el mismo anfitrión exclamó las palabras: si Jesús supiera la clase de mujer que es esa, no dejaría que le lavara los pies. O si Jesús fuese profeta, en realidad sabría qué clase de mujer está permitiendo que le lave los pies. Simón sabía por experiencia qué clase de mujer era, porque sin duda alguna, para referirse así, tenía que hacerlo con mucha convicción. Era porque él mismo, siendo fariseo, guardador de la ley, la había quebrantado y había llevado a esta mujer a la vergüenza. Había sumido a esta mujer en una depresión y en una tristeza profunda. Se habían anidado en ella sentimientos de culpabilidad, de rechazo, y sobre todas las cosas sentía sobre sí la incapacidad de estar a los pies del Maestro. Pero la dulzura del Jesús provocó en ella el deseo de acercarse y de lavar sus pies. Lo que quiero señalar es que San Marcos, el capítulo 14, me presenta un detalle sumamente importante que quiero leer con ustedes en San Marcos, el capítulo 14 y el versículo 10. Dice la Biblia de la siguiente manera: entonces Judas Iscariotes, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. ¿Por qué Judas salió de esa reunión para entregar a Jesús a los sacerdotes? En primer lugar, porque se sintió expuesto, ya que Jesús le llamó la atención tanto a Simón como a él, que había murmurado que eso era un desperdicio lo que había hecho esa mujer, que mejor se hubiera vendido a los pobres, que mejor se hubieran hecho obras de caridad, pero no ese desperdicio. El Señor Jesús, sutil y con mucho tacto, les mencionó una parábola. Y después de mencionar la parábola, el deseo de todas las gentes menciona que Judas se sintió aludido, expuesto y avergonzado, de tal manera que él salió inmediatamente para entregar a Jesús. ¿Cuándo sucedió eso? El día 10. ¿Se estaba cumpliendo la profecía? Sin duda.
¿Recuerdan ustedes lo que leímos o lo que estudiamos en la primera noche? Que el santuario es una profecía compacta del Evangelio. Se estaban cumpliendo exactamente las cosas en el día exacto, el día 10, estaba siendo apartado el cordero para ser sacrificado el día 14. No hay duda de eso. Ahora quiero que vean el siguiente detalle. El Señor Jesús murió el día 14, que era el día de la preparación. Era el día en que, como dice San Levíticos, el capítulo 23, versículo 5, y como también refiere Juan 19, 14, y si lo unimos con San Lucas, el capítulo 23, 54 al 56, donde se menciona que era día de la preparación, y el Señor Jesús muere conforme a lo que está escrito un 14 de Nisan, un viernes de tarde, entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde. Ustedes encontrarán que el Señor Jesús entonces ahora pasa ese día o lo que resta de la tarde, de las 3 a las 6 de la tarde, cuando su cuerpo está para descender de la cruz por petición de José de Arimatea, y lo llevan a la tumba. Entonces Jesús muere un viernes y comienza el sábado en la tumba, pasando el día completo el sábado en la tumba. Noten el segundo cuadro de lo que está ahí. Ese día, a la puesta del sol del día 14, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Durante toda esa semana debían de comer panes sin levadura. No debía de haber ningún tipo de levadura en ninguna de las casas. La levadura era símbolo de pecado. Por lo tanto, el hecho de que Jesús pasara en la tumba el sábado completamente estaba en armonía también con lo que las Escrituras decían de acuerdo al libro de Hechos, el capítulo 2, como también el capítulo 4, cuando el apóstol Pedro en su discurso señala, refiriéndose a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento: no dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Por esa razón, ustedes ven que ese sábado semanal se une con el sábado ceremonial, y Jesús cumple ambos sábados al pasar él en la tumba. Precisamente en la redención él reposa también, y a la vez presenta este mensaje. Finalmente, noten, el día 16, al levantarse Jesús de la tumba, se presentan las gavillas. Y ahora quiero explicar algo sumamente importante. Noten el cuadro: viernes, Jesús muere, pasa el sábado completo y se une el sábado semanal y ceremonial, cumpliendo Jesús tanto con el cuarto mandamiento como con la ceremonia de los panes ácimos. Y luego finalmente aparece Jesús en su resurrección, presentándose y dando cumplimiento a él dando cumplimiento a presentar las gavillas. ¿Quién eran las primicias? Jesús es la primicia. Y ahora quisiera que ustedes puedan ver la siguiente cita. Noten: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de ¿qué cosa? De cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. ¿Qué notan ustedes en esto? Cuando Jesús murió hubo un terremoto y las tumbas se partieron. Ya estaban listos y ahí quedaron. Pero cuando Jesús resucita, ya esas tumbas abiertas y partidas ahora dieron lugar para resucitar a todos aquellos que creyeron en él. ¿Notaron lo que está diciendo ahí? Al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó salieron con él.
eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. ¿Quiénes eran esos cautivos? Eran personas que habían iluminado el camino a otros. Eran querubines que habían marcado el sendero. Eran personas que habían traído el mensaje de consolación y verdad a otros. Eran personas que habían traído las verdades gloriosas del evangelio y puesto en el lugar de otros. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Todavía continuarían siendo testigos. Estimados, si no somos testigos ahora, no seremos después. Tenemos que ser testigos ahora y continuaremos por la eternidad. Porque nosotros le enseñaremos a los mundos no caídos la gloriosa experiencia del poder del evangelio, de cómo la gracia operó en nuestra vida, de cómo transformó nuestro ser entero, cómo nuestros caracteres fueron transformados, cómo fuimos hechos semejantes a Él al contemplarlo día tras día, hora tras hora. Estos elementos se están señalando aquí. Ahora noten esta cita. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia, ¿como qué? Primicia de aquellos que dormían. Si ustedes comparan eso con 1 Corintios capítulo 15, también el apóstol Pablo lo afirma cuando dice Cristo la primicia y luego los que son de Cristo en su venida. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podían ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, noten, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada en el reino de Dios. ¿Quién representaba eso? Cristo. Su resurrección es un símbolo y garantía de todos los justos muertos. En el mismo día, a la hora exacta. Rápidamente les explico. 7 días debían de comer panes sin levadura. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó? Y que no podía ser cosechada toda la mies hasta que la gavilla fuese presentada, la primicia fuese presentada y aceptada ante el Señor. Y cuando esta mujer quiso tocarlo y le dijo el Señor, no me toques, porque aún no he subido ¿a dónde? A mi Padre. Por lo tanto, le dio una recomendación. Y ahora, 7 días después, ustedes encuentran esta experiencia. Los discípulos están reunidos. Y ahora, 7 días después de habérsele aparecido a María Magdalena, Tomás esta vez sí lo abraza, porque Jesús le dice, tocad, probad y ved que yo mismo soy. Habían pasado los 7 días de panes sin levadura. Por esa razón, Jesús ahora permite que Tomás pueda tocarlo, porque ya había sido presentado ante el Padre y él había tenido la concesión de su sacrificio aprobado. Estimados, por esa razón, en la cena del Señor, nosotros, de acuerdo a lo que dice el deseado de todas las gentes, el manual de la iglesia y a la vez lo que las escrituras señalan en Éxodo capítulo 12, quienes participan de los panes sin levadura, de la fiesta de la Pascua, son personas que son circuncidadas de acuerdo a Éxodo 12. En este caso, en el contexto nuestro, diríamos de personas bautizadas. Panes sin levadura. Dios ha dejado una forma de hacer el pan. No debe de llevar ni
margarina, no debe de llevar miel, sino que nomás un poquito de sal. Debe de ser sin levadura, porque representa el cuerpo quebrantado de Jesús, que fue y permaneció incorruptible en la tumba y salió de ella perfecto y glorioso. No hubo corrupción en su cuerpo, ni se descompuso. Por esa razón, al participar de la cena del Señor, nosotros también se unen estos elementos. El deseo de toda la gente dice que hubo una transición entre la ceremonia del antiguo pacto con esta de la cena del Señor, que Él estaba instituyendo como una transición entre los dos aspectos. Hoy yo quisiera decirte, ¿crees tú que esto es coincidencia? ¿O crees que es providencia de Dios que las cosas se hayan realizado en el tiempo exacto? El santuario es una profecía compacta del Evangelio. La verdad es eterna y es única. Es la misma verdad, tipificada en los símbolos y en los ritos. Y para nosotros hoy día, en la realidad de la persona de Jesucristo. Tenemos un poderoso Salvador. Tenemos a alguien que es suficiente para salvarnos, para romper las cadenas, para librarnos y hacernos sus discípulos más encarnecidos y fieles y apasionados por el Evangelio, para transformar nuestras vidas, para que podamos iluminar a otros, para traer luz sobre otros. Pregunto en esta ocasión, ¿quieres tú rendirte como Tomás delante del Señor Jesucristo y decirle: ah, Señor mío y Dios mío? ¿Quieres tú hoy confirmar tu servicio a Dios, dejando que Él gobierne tu vida? ¿Deseas tú apartarte de todo para que en la gracia de Cristo puedas vencer la carne, el pecado y el mal? Yo te invito a ceder tu vida a Jesús hoy. Confirma esa decisión en esta oración. Padre, acéptanos. Rendimos nuestra vida a ti. Suplicamos una bendición sobre nuestros cuerpos para que podamos también ser personas que bajo tu dirección traigan luz sobre otras personas. Ayúdanos a compartir la verdad de este evangelio sublime, a mirar que el santuario es una profecía compacta del evangelio, que anticipaba lo que iba a ocurrir en el ministerio de Jesús terrenal y que señalaba de manera exacta el momento cuando Él iba a morir en la cruz. Perdona nuestra indiferencia y haz que nosotros tomemos tiempo para profundizar en las Escrituras y descubrir también el sendero que tú has trazado para tus hijos. Hoy te pido por cada persona que escucha este mensaje. Trae esperanza y consolación a sus vidas, pero sobre todas las cosas, una revelación de tu carácter a cada uno de nosotros. Pues lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.